vamos a iniciar con nuestro mensaje el día de hoy. Espero que estén preparados con su Biblia, con su pluma y con su libreta. Esa es una manera de poder aprender mejor y durante la semana, entonces tú puedes repasar los principios que hayas aprendido en el mensaje dominical. Hoy continuaremos estudiando el libro de los Hechos, lo que hemos denominado la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Y hasta el mensaje pasado estuvimos estudiando el inicio de la iglesia. Pero a partir de hoy, a partir de este mensaje, estaremos estudiando la expansión de la iglesia. Hechos 1:8 nos habla de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver unos capítulos cómo la iglesia primitiva se ve forzada a salir. Y entonces va a partir de Jerusalén y va a salir hacia Judea. Me gusta visualizar el libro de los Hechos como si fuera una película de cine. Lucas, el escritor del libro, tiene una narración muy apasionada de todos los hechos que acontecieron durante la fundamentación de la iglesia primitiva. En los primeros capítulos vemos a Pedro como el protagonista, pero ahora el director toma la cámara, hace un giro y hace un enfoque y nos va a llevar hacia un nuevo personaje. Y esto me parece supremamente interesante. Quisiera hablarles un poquito del Congreso AMA. Hemos terminado nuestro congreso y desde el punto de vista del grupo pastoral, del grupo ministerial, del liderazgo de la iglesia, hemos cumplido el propósito que Dios nos ha dado, de llevar la palabra para edificar la iglesia de Cristo. Y cuando me refiero a iglesia, no se refiere solo a la iglesia local de nosotros, la iglesia Redención, sino a todos aquellos hermanos que nos acompañaron durante todas las enseñanzas y durante todas las actividades del Congreso. Ahora el desafío está en manos de cada uno de nosotros. ¿Qué haré con toda esta palabra que Dios me ha dado? ¿Esto traerá cambios en mi vida espiritual? Esa es una buena pregunta. Y una pregunta aún más interesante: ¿hay algo que deba hacer yo para que esos cambios se den? Varones, amados hermanos, permítanme hablarles a ustedes directamente. Quiero darles una estadística de la asistencia del Congreso AMA. En promedio, el 70% de la asistencia fue femenina y el 30% masculino. Allí podemos nosotros tomar una primera conclusión. Necesitamos, varones, despertar. Los que no están sirviendo de alguna manera necesitan que haya un avivamiento en su corazón. Y los que estamos sirviendo, pues necesitamos ser más influyentes. Necesitamos poder invitar a nuestros hermanos varones para que puedan desarrollar el liderazgo que la iglesia local, que la familia y que la sociedad requiere en cada uno de los varones que pertenecen a esta iglesia. Hacemos entonces un enlace aquí con lo que hemos estado estudiando. Hechos 6:3 nos dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Es evidente que Dios espera que cada varón y por supuesto que cada creyente cumpla el llamado que Él le ha hecho. Cada uno de estos varones, estos 7 que fueron escogidos por la congregación, que cumplieron su propósito, que cumplieron su rol para el cual fueron llamados, evidenció el resultado en la iglesia. Dice el versículo 7, allí en el capítulo 6, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Jesucristo no solo es nuestro Salvador, la fe en Jesucristo también requiere obediencia, porque además de Salvador, Él es el Señor de cada una de nuestras vidas. Entonces, esto me lleva a mí a pensar que se trata de priorizar, de tomar decisiones.
que por cierto son muy difíciles. Podemos decir, no tengo tiempo para servir porque necesito trabajar, necesito tener el sustento. Pero de vez en cuando se nos olvida que quien nos da ese trabajo es el mismo Dios que nos está llamando a servir. Y la Biblia entonces nos invita a que seamos equilibrados, pero basados en un principio. Amaré a Dios sobre todas las cosas. Entonces, esto no es fácil, yo sé que esto es difícil, pero necesitamos priorizar, necesitamos hacer ajustes en nuestra vida espiritual y necesitamos tomar decisiones de orden espiritual. También podemos decir, mi ministerio es hacer cosas, y está bien, porque la iglesia requiere muchas manos de trabajo porque se requieren hacer muchas cosas. Pero déjame decirte una cosa, amado varón, si hacemos cosas solo por zafarnos de nuestro cargo de conciencia o para quedar bien con alguien por un compromiso con el pastor, en realidad no estamos haciendo mucho. Estos varones nos enseñaron que era necesario atender las mesas, pero también desarrollar una vida espiritual en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Así que necesitamos hacer juntas cosas. Necesitamos entonces hacer una autoevaluación al frente de la palabra de Dios, para que podamos entonces reenfocarnos. Si ustedes se acuerdan, lo primero que hizo Jesús antes de ascender al cielo fue reenfocar a los discípulos, porque ellos tenían ciertas ideas, no habían comprendido de todo, y eso puede estar pasando en nuestra vida espiritual. Y de pronto eso requiere dirección, requiere ayuda. Así que si tú deseas, puedes acercarte a tus líderes, a tus pastores, y entre todos yo sé que vamos a poder encontrar el enfoque que requiere toda la iglesia. Una frase clave en el Congreso fue el amor que nos constriñe, el amor que nos impulsa a hacer todo lo que hacemos. Y por supuesto, ese es el amor de Dios. Una de las cosas con las que me quedé en una de las enseñanzas, la iglesia necesita un avivamiento espiritual, pero para que venga ese avivamiento en la iglesia, en mi vida, se requiere que haya un quebrantamiento. Es necesario que yo me examine delante de Dios y pueda estar a los pies de la cruz de Jesucristo y decir, Señor Jesús, esta es mi condición espiritual y necesito que tú me ayudes. Eso es quebrantarse, reconocer nuestras flaquezas espirituales y entregárselas al Señor Jesús para que pueda ayudarnos. Así que bueno, vamos a continuar con nuestra predicación y el título que tenemos para hoy es un poco extraño, pero bueno, quería darle el sentido que podía tener. Se requiere de creyentes llenos porque la persecución es inminente. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, porque hoy nos podemos reunir nuevamente a escuchar el mensaje de tu palabra. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, a poder encontrar principios espirituales que hablen a nuestra vida, que podamos aplicarlos para que nuestra vida sea transformada a la imagen, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que podamos estar concentrados, quita todo tropiezo espiritual, Señor. Padre, ayúdanos para grabar este mensaje en nuestro corazón, como cada mensaje que tú das para nosotros, para que sea edificación en nuestras vidas. Gracias, Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hoy continuamos estudiando el libro de los Hechos en el capítulo 6 y estaremos viendo de los versículos 8 al 15. Vamos a leerlos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas,
y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Como mencioné antes, ahora el escritor, como decía en la película de cine, va a hacer un enfoque especial y va a colocar la lupa, va a colocar el zoom sobre un personaje. Y este nuevo personaje que aparece después de Pedro es Esteban, este discípulo, que hizo parte del grupo de los 7 para servir en la mesa. Y vamos a ver en detalle el carácter de este discípulo. Entonces podemos hoy aprender 3 cosas de un discípulo de Jesucristo. Un discípulo debe estar lleno del carácter de Cristo. Un discípulo será perseguido. Y un discípulo puede tener el rostro de un ángel. Podemos decir con seguridad que Esteban, después de leer los hechos que sucedieron con él, cumplió lo que nosotros hemos denominado en el Congreso AMA. Él amó, él misionó y él adoró. Y esto lo vamos a ver en este mensaje y en los próximos que vamos a estar estudiando este discípulo. Vamos a ir entonces a nuestro punto número 1. Esteban, un discípulo lleno. Y vamos a ir entonces a leer los versículos 7 y 8 de este capítulo 6. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mientras crecía la palabra y los discípulos se multiplicaban, también muchos sacerdotes obedecieron a la fe. Es interesante que el versículo 8 inicia y Esteban. Y yo quiero que marquemos esa palabra y, porque es una letra que es una conjunción aquí y quiere decir que hay una continuidad entre lo que estaba sucediendo. Es decir, todo esto estaba sucediendo al mismo tiempo. Dice este versículo que lo que estaba haciendo Esteban, todo lo hacía entre el pueblo. Esteban no estaba por allá apartado teniendo una vida espiritual como un monje ermitaño o solitario. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes milagros, hacía grandes prodigios donde entre el pueblo. Él estaba atendiendo las mesas, pero Esteban estaba en el llamado que Dios le había dado de proclamar el evangelio. Y por supuesto estos prodigios y señales eran para testimonio del evangelio de Jesús. Vamos a ver la descripción que Dios nos hace de este discípulo Esteban. Son varias características, pero están todas entrelazadas, están todas compenetradas. Las vamos a ver de una en una, pero por supuesto no las podemos soltar una de la otra. Es como el fruto del Espíritu Santo. Tienen 9 características, pero no podemos separarlas porque están todas entrelazadas. Es un paquete completo. Se dice que era un varón lleno, y la palabra lleno significa estar controlado. La palabra lleno, en el sentido espiritual, entonces quiere decir que estamos controlados completamente por Jesucristo. Y Esteban estaba lleno de varias cosas. Vamos a ir al versículo 3 de este mismo capítulo 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Pues allí encontramos que Esteban estaba lleno ¿de qué? De sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, lo primero que podemos aprender de este discípulo Esteban es que era un hombre temeroso de Dios porque le conocía, y eso es ejemplo para cada uno de nosotros. Vamos a ir allí a Proverbios capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 6 al 7. Proverbios 2, 6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría,
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Pues aquí nos podemos dar cuenta con esta palabra que la sabiduría que tenía Esteban, un hombre temeroso de Dios, provenía del mismísimo Dios. Esteban había decidido seguir a Jesús completamente, había entregado su vida para proclamar el evangelio de la palabra de Jesús y servir. Después encontramos que Esteban también era ¿qué? Lleno de fe. Esto lo podemos leer en el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿De qué se trata la fe? La fe se trata de confiar plenamente en Dios. Esto es interesante de que Esteban sea descrito como un varón lleno de fe, porque en algún momento el Señor Jesús describió a sus apóstoles como hombres de poca fe. Entonces la palabra nos enseña que no todos los hijos de Dios tenemos la misma fe. Hay unos que tienen fe, otros que tienen fe, pero otros que tienen fe, una fe poderosa. ¿Y dónde radica la diferencia? Bueno, entre más conocemos a Dios, más podemos depositar la confianza en ese Dios poderoso. Vamos a ir entonces a la carta que escribió Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo oraba porque la iglesia creciera más en el conocimiento de Dios. ¿Y para qué oraba Pablo de esa manera? Para que la iglesia tuviera más fe, tuviera su confianza completamente en Jesús. Esteban creía que Dios gobernaba absolutamente todo, que gobernaba toda la historia de la humanidad y que gobernaba su vida completamente. Se demuestra con su discurso más adelante, lo vamos a estudiar en las otras predicaciones, y también la defensa que hizo ante los hombres del concilio. Fe es confiar en el carácter de Dios independiente de las circunstancias que nosotros tengamos. Las circunstancias pueden ser variadas, pueden ser favorables para nosotros o pueden ser desfavorables para nosotros, pero fe se trata de confiar en el carácter de Dios. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor así, Marcos 9, 23 y 24. Aquí el contexto es que Jesús ha sanado el hijo de una persona y este joven estaba endemoniado. Este señor, este padre vino a decirle a Jesús que por favor sanara a su hijo. Y Jesús le dijo lo siguiente: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Es interesante la respuesta de este padre, porque él dijo: creo, él está creyendo en Jesús, pero inmediatamente la petición es: ayuda a mi incredulidad. Y muchos de nosotros pasamos por ese momento en que creemos en Jesús como el Salvador, pero no creemos que Jesús esté en medio de las circunstancias diarias. Por eso este hombre le dijo: ayuda a mi incredulidad, porque él sentía que Jesús era poderoso, pero estaba dudando que de pronto Jesús pudiera sanar a su hijo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Creemos con seguridad que Jesús es nuestro Salvador, pero en medio de las circunstancias nos volvemos incrédulos. Por eso Pablo y toda la palabra de Dios nos anima a que conozcamos más de Dios para que podamos tener una fe firme. Después dice que Esteban era lleno de poder. Eso lo encontramos en el versículo 8. Y Esteban lleno de gracia y de poder.
Este poder es el resultado de Hechos 1:8, las palabras que dijo el Señor Jesús. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pues el poder que derramaba Esteban era ¿qué? El poder de servir, el poder de amar, el poder de perdonar, y también el poder es porque Esteban fue investido por los apóstoles de su autoridad. Y hubo allí esa autoridad para que Esteban también pudiera hacer ¿qué? Milagros y señales. Es interesante porque en la iglesia del Nuevo Testamento solo los apóstoles Esteban, Felipe y Bernabé hicieron milagros. Así que este poder que estaba ejerciendo Esteban venía ¿de quién? Del propio Jesús. Y todos estos milagros que hacía era ¿para qué? Para que hubiera testimonio del poder del Evangelio. Era la misma metodología que utilizaba Jesús cuando predicó el Evangelio, cuando decía, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El Señor Jesús hacía milagros para dar testimonio de la persona de Él mismo. Él decía, yo soy el Hijo de Dios, y realizaba milagros para que la gente pudiera creer en la persona de Jesús. Seguido de esto, encontramos que Esteban también era un varón lleno del Espíritu Santo. Eso lo podemos leer en el versículo 5. Y Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es obedecer completamente la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos dos maneras de ver la llenura del Espíritu Santo. En el capítulo 2 encontramos a todos los apóstoles y a algunos discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 31, encontramos que Pedro nuevamente fue lleno del Espíritu Santo y dio tremenda predicación del Evangelio. Fue lleno en Pentecostés y ahora fue lleno para una predicación. Y más adelante dice nuevamente que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. O sea, Pedro tenía por supuesto el Espíritu Santo, pero en algún momento fue lleno del Espíritu Santo. Y luego otra vez lleno del Espíritu Santo. Y luego otra vez lleno del Espíritu Santo. Pero con Esteban es supremamente interesante, porque dice que él era un varón lleno del Espíritu Santo y eso hace una diferencia. Con Pedro decía, y fue lleno del Espíritu Santo. Pero de Esteban encontramos que él era una continuidad, varón lleno del Espíritu Santo. Y eso nos muestra el tipo de discípulo, el carácter que tenía este discípulo de Jesús llamado Esteban. Tenía una personalidad y un carácter constante de manera espiritual. Como decía, para amar, para servir, para perdonar, para consolar. Era benigno, era bueno, misericordioso, bondadoso. Era lleno del Espíritu Santo y permanecía de esa manera. Ser lleno del Espíritu Santo, pues sabemos que no es fácil. Necesitamos conocer, como decía antes, completamente a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo. Pero eso es lo único que se requiere para ser lleno del Espíritu Santo. Conocer y entregar nuestra vida al señorío de Jesucristo. Eso es lo único. De pronto no es fácil, pero es lo único. Eso es lo que me enseña a mí, y yo creo que a cada uno de ustedes, el versículo que dejó Pablo plasmado en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo lo que nos está queriendo decir es que debemos entregar nuestra vida completamente a Jesús, que Él viva su vida a través de nosotros. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y por último encontramos que Esteban era lleno de gracia. En la Biblia en realidad no encontramos una definición exacta que diga esto es la llenura de la gracia, pero la Biblia sí nos dice de qué es la gracia. Puesto que él confiaba en Dios,
pues era un discípulo que estaba lleno del Espíritu. Entonces se le concedió la gracia, ¿para qué? Para enfrentar la persecución de la cual iba a ser objeto, y allí hasta la muerte. A Esteban no lo controlaron ni el temor a la muerte, ni el odio, sino más bien la confianza y la sumisión. Esteban tenía el carácter de Cristo. Tan es así que pudo decir estas palabras. Vamos a Hechos 7:60, y fue básicamente lo que dijo el Señor Jesús. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fueron las mismas palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es estar lleno de gracia, estar libre en nuestro corazón de odio, y más bien abrazar el perdón constante a un mundo perdido que nos quiere hacer daño. Eso es estar lleno de gracia. Así que quiero terminar esta llenura de Esteban, que nos está enseñando a dónde debemos apuntar nosotros. Un hombre lleno de fe hacia Dios y sometido al control del Espíritu Santo tendrá misericordia a otros y manifestará gran poder espiritual. Eso nos lleva entonces a nuestro segundo punto. Esteban, un discípulo perseguido. Y eso lo vamos a encontrar del versículo 9 al 14. Aquí entonces podemos ver varias características de la oposición y la motivación que ellos tenían. En el capítulo 5 sucede algo muy interesante. Vamos a ir al versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Por qué se llenaron de celos? Porque el pueblo estaba prestando los oídos a la predicación de los apóstoles y los estaban siguiendo. Y por supuesto ellos tuvieron celos en su corazón porque sentían que todo su poder, que estaba basado en que el pueblo los siguiera a ellos como referentes, se estaba desvaneciendo. Hechos 13, 44 y 45. Dice lo siguiente. Esto es la predicación de Pablo y Bernabé en Antioquía. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quien hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Estos hombres se llenaron de celos, de envidia. Y por supuesto en la palabra encontramos otros ejemplos de lo que son los celos y la envidia. Entonces, además de eso, leímos en el versículo 7 de Hechos capítulo 6, que muchos de los sacerdotes estaban obedeciendo la fe. Ahora, si nos detenemos a pensar en eso, como hablamos en el mensaje pasado, los sacerdotes eran hombres de tradiciones, que abrazaban una cultura de muchos años. Para que estos hombres hubieran cambiado su manera de pensar, su manera de ver la fe, el Espíritu Santo había trabajado en ellos. Y dice que muchos obedecían a la fe. Por supuesto, estos líderes religiosos estaban preocupados y llegaron a tener esos celos. Entonces vamos a ver algunas características de lo que es la oposición. Lo primero que vemos es que la oposición no es pasiva. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Esto que dice aquí que se levantaron no es porque ellos hubieran estado sentados. Esto es otra connotación. Quiere decir que se movieron a hacer algo. Y lo interesante es que ellos eran de diferentes sinagogas. Dice allí que eran de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaban con Esteban. Pero el versículo 10 nos dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al
espíritu con que Esteban les hablaba. El Espíritu Santo estaba actuando pues en este valeroso hombre, y estos hombres, llenos de religiosidad, llenos de ley, no podían resistir la sabiduría. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 14 y 15. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. El Señor Jesús habló estas palabras cuando se le preguntó por las señales antes del fin, pero esto que él dijo, lo dijo como un principio. El Hijo de Dios debe ser lleno del Espíritu Santo, y cuando se le demande esa defensa, pues dice el Señor Jesús: si ustedes están llenos de palabra de Dios, si están llenos del Espíritu Santo, lo que va a hacer el Espíritu Santo es cumplir su función. Va a tomar el control, es decir, ya lo tiene, y va entonces ¿qué? A hablar a través de nosotros. Por eso nadie va a poder resistir la sabiduría de Dios. Pero para eso nosotros necesitamos entonces haber entregado nuestro carácter al Espíritu Santo. En este texto hay muchos y también hay muchos entonces. Eso quiere decir que este pasaje está lleno de mucha actividad. Y es una continuidad porque un hecho continúa de otro, y entonces quiere decir que hay reacciones a todo lo que estaba sucediendo. Mucha actividad. Y aquí hay una pregunta: ¿y por qué disputaban? ¿Por qué disputaban estos líderes religiosos con Esteban? En realidad lo que estaba pasando es que tenían debates teológicos. Disputando viene de la palabra griega suseteo, que no se refiere a un altercado común, sino a un debate formal. Estos hombres que creían que tenían toda la verdad de la palabra de Dios hasta ese momento y que tenían toda la revelación de Dios, estaban debatiendo con Esteban detalles teológicos. Recordemos que la iglesia naciente está proclamando el Evangelio, entonces ellos tenían varios temas y estos se levantaron entonces a disputar, a debatir formalmente con los apóstoles y aquí en este caso con Esteban. ¿Y de qué temas estaban hablando? Vamos a ir al versículo 9 y al 14. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos. ¿Y entonces qué hacían? Disputaban con Esteban. Y el versículo 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruía este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Lo primero que debatían entonces era de Moisés y por supuesto de su ley, de la ley mosaica. Entonces la ley pues había perdido no su moralidad, sino que su ritualismo. La ley como tal, todo el ritualismo que había establecido Dios, ahora estaba sin valor. Y eso era lo que estaban proclamando a causa del Evangelio. Ahora el único sacrificio valedero era el sacrificio de Jesús. Como les decía, la ley moral pues no había cambiado, pero la ley ceremonial quedaba entonces completamente abolida. Por supuesto que estos hombres estaban preocupados con esto y querían debatir de estos temas, pero como dice la palabra, no tenían argumento, porque Esteban, basado en la palabra de Dios, les daba argumentos de por qué Cristo era el Mesías prometido y cómo lo que sucedió en la ley fue un cuadro para ese Mesías prometido y su sacrificio expiatorio. ¿De qué más disputaban? Bueno, de Dios, de Jesús mismo. Jesús dijo que Él era Dios. Vamos a ir a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 18. El Señor Jesús dijo allí: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pues ese era un debate teológico muy fuerte y muy importante. Estaba cambiando toda la creencia que ellos tenían sobre Dios. Para ellos Dios era único.
Ahora viene Jesús y dice, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios mismo, yo soy el Dios encarnado. Nuevamente Esteban, con argumentos basados en la palabra de Dios, debatía y por supuesto él tenía la verdad. Él tenía a Cristo que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En el versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Nuevamente, ¿cuál era el debate? Bueno, ¿cuál era la función del templo? Y eso es exactamente lo que pasó con Jesús. Vamos a ir a Juan nuevamente, capítulo 2, versículos 18 al 22. Juan 2, del 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue dedicado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ellos lo que hicieron era que torcían las verdades de lo que hablaba Esteban. Entonces, todos estos debates teológicos aún se dan hoy. El pueblo judío no le ha sido revelado toda esta verdad y aún siguen manteniendo ellos hoy en día, después de 2000 años, estos mismos debates teológicos. Los líderes y sacerdotes y el pueblo no podían verse entonces sin todo ese sistema religioso que los había acompañado durante muchos años, del cual se sentían orgullosos y allí recaía todo su poder y su influencia. Entonces, lo que podemos ver es que la oposición no es pasiva. Estos hombres se organizaron, aun siendo de diferentes sinagogas, se juntaron para disputar, para debatir con Esteban. También podemos aprender que la oposición procede del mismo Satanás. Versículos 11 al 14, allí en el capítulo 6. Entonces sobornaron a unos para que dijese que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. La palabra nos enseña en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, es decir, contra Satanás mismo. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos lo que hacían es que sutilmente distorsionaban la verdad. Eso fue lo mismo que hicieron con Jesús, distorsionar la verdad. Decir que él blasfemaba contra la ley, que blasfemaba contra Dios. Eso no era cierto. Distorsionaron la verdad. ¿Qué hicieron estos hombres? Lo primero, colocaron falsos testigos. No tenían ningún temor de Dios. Ellos mismos violaron el 9º mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Eso nos enseña que la oposición va a utilizar cualquier tipo de recurso. Y cuando hablo de cualquier tipo es cualquiera. Muchas veces nos vamos a encontrar con la oposición que se nos va a parar cara a cara, frente a frente, de manera fuerte. Pero muchas veces también vamos a encontrar que la oposición se va a meter sutilmente, distorsionando las palabras o los hechos que nosotros hacemos. Así que debemos ser cuidadosos, estar siempre como Esteban, llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, llenos de fe, llenos de poder. Necesitamos estar llenos de sabiduría.
Segunda de Corintios 11:14 nos dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estos hombres proclamaban decir: nosotros somos los únicos que tenemos la verdad de Dios. Y hoy en día muchos sistemas religiosos y muchos hombres de manera independiente dicen: yo tengo la verdad de Dios. Y eso es muy peligroso para nosotros. Acusaron también a Esteban ¿de qué? De hablar blasfemias. ¿Qué es una blasfemia? Hablar mal de las cosas que Dios ha declarado que son santas, que son sagradas. Vamos a ir a Levítico, libro de Levítico, capítulo 24, versículo 16. Levítico 24, 16. Dice así: y el que blasfemare en nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. En realidad, ¿qué hicieron? Lo mismo exactamente que hicieron con el Señor Jesús. Planearon su muerte. Lo acusaron de algo grave, de blasfemar, y el castigo para la blasfemia, según la ley, que era la muerte. Y por supuesto que Esteban la encontró injustamente. Dice allí en el versículo 12: y soliviantaron a todos. Esa palabra, hasta un poco difícil para mí de pronunciar, tiene que ver con incitar a tener una actitud de agresión con engaños. Ellos entonces incitaron ¿a quién? Al pueblo, a los ancianos y a todos los escribas, y con seguridad muchos de ellos pertenecían al concilio. Esa es la manera que trabaja Satanás. Esa es la manera que trabajan los hombres que prestan los oídos a Satanás. Es interesante porque esas mismas personas que días antes no dejaron que fueran arrestados con violencia los apóstoles Pedro y Juan, es las mismas personas que están ahorita acusando a Esteban. Y fue exactamente lo mismo que pasó con el Señor Jesús. Antes de ser crucificado, una semana antes, le tendieron ramas en el piso y gritaban: aleluya, hosana al que viene en el nombre del Señor. Pero una semana después, en su crucifixión, en su juicio, gritaban: crucifícale, crucifícale. Es exactamente la misma actitud. El pueblo entonces es muy dado a dejarse guiar por falsas verdades, lo cual quiere decir que son mentiras. Estos hombres astutamente torcieron los argumentos, mezclaron verdad con mentiras, lo cual el resultado es una mentira, y acusaron a Esteban, y Esteban resultó muerto a raíz de esto. También podemos aprender que la oposición desprecia a Jesús. Veamos la palabra en el versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá ese lugar. Esas palabras yo me las imagino en la boca de ellos y sus expresiones. Ese Jesús. ¿Quién es ese Jesús? ¿De qué Jesús están hablando? Es un desprecio por las cosas de Jesús. Y hoy en día, amado hermano, amada hermana, te vas a encontrar con personas así, que van a despreciar el nombre de Jesús, la persona de Jesús. Esa es la oposición que viene de Satanás. Habrá desprecio por todas las cosas de Dios. Las ideologías de género, las ideologías feministas, las ideologías que están acompañando todo eso, desprecian la palabra de Dios. Ridiculizan la palabra de Dios. Y si ridiculizan a Dios y a su palabra, nos están ridiculizando a nosotros. Pero recordemos que el llamado de Dios con el ejemplo de Esteban es ¿a qué? A ser llenos de su gracia, para que estemos orando por esas personas, que les pueda alumbrar la luz de Cristo, que salgan de la muerte, de la condenación y pasen a vida. Y esa es la labor que Cristo nos ha dado a nosotros como iglesia, ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Si estamos entonces haciendo la obra de Dios, tendremos oposición, y una oposición fuerte. El mismo Jesús nos lo advirtió a través de sus apóstoles. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 10, y vamos a leer del 16
al 22. Después de que Jesús escogió a sus apóstoles, los envió a la misión, y estas fueron las palabras de advertencia que les dio. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Estas son las advertencias del Señor Jesús. Vamos a ser perseguidos, aún por nuestra propia familia. Nos pueden entregar, gracias a Dios por la República de Panamá, que no tiene esa persecución a muerte, pero podemos ser perseguidos religiosamente. Y muchos de nuestros hermanos que están en las misiones transculturales van a ser perseguidos, ellos sí, a muerte, porque el Evangelio es prohibido, porque el nombre de Jesús es despreciado. Y hay una palabra aquí interesante que dijo el Señor Jesús: más el que persevere hasta el fin será salvo. Pero el Señor Jesús no se está refiriendo aquí de que estemos haciendo cosas y cosas y cosas hasta el fin para que seamos salvos. La salvación solo viene por fe. El perseverar hasta el fin simplemente es una demostración que hemos sido salvos. El que persevere, el que mantenga su fe hasta el último día, sencillamente demuestra que fue salvo durante toda su vida. Y esto también está así en Apocalipsis. Es una guerra espiritual que se lucha por la vida de todos los perdidos. Pero Jesús nos garantiza su victoria. Vamos a ir a Mateo nuevamente, 16, 18. Dice la palabra del Señor así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, mi amado hermano, mi amada congregación, no van a prevalecer contra el poder, contra la llenura del Espíritu Santo de la iglesia de Jesucristo. Pero necesitamos salir a la batalla espiritual. Necesitamos empujar con poder las puertas mismas del infierno. Satanás está gobernando este mundo y nosotros necesitamos ser soldados preparados, firmes y dispuestos para ir a la batalla, a la guerra espiritual cada día. Esto me lleva entonces al tercer punto. Esteban, un discípulo con rostro de ángel. Vamos a leer entonces el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí lo que encontramos es un grandioso contraste. Es más, es sorprendente. Lo acusaron de ser un blasfemador contra las cosas de Dios, de Moisés, de la ley y del templo. Pero vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué era lo que estaba pasando con Esteban? Esteban irradiaba la gloria de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 10. Vamos a leerlo. Dice así la palabra: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente.
Y lo que está explicando Pablo aquí a la iglesia de Corintio es haciendo una comparación entre la obra de Jesús y la ley, el pacto mosaico. Dice que la gloria se manifestó en el mismo rostro de Moisés. Él brillaba y no se le podía ver directamente al rostro. Y esto básicamente fue lo que sucedió con Esteban. Por supuesto que no le brillaba el rostro, pero es interesante que estos mismos acusadores, estos mismos líderes espirituales, lo vieron como con el rostro de un ángel, pero en el sentido positivo, de un ángel que obedece a Dios, que le agrada a Dios. Entonces, esto nos enseña que así como Dios mostró la gloria en Moisés, también la mostró en Esteban. Dios mismo dio respuesta a la pregunta que se le hizo en Hechos 7:1. Vamos a leerla. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Preguntándole a Esteban. Le estaba preguntando que si él estaba blasfemando, que si él estaba diciendo todas estas cosas. Pero cuando él vio su rostro como el de un ángel, el sumo sacerdote ya tenía la respuesta de parte de Dios. Este era un hombre de Dios que era incapaz, que pudiera blasfemar contra las cosas del mismo Dios. Entonces aquí vale la pena preguntarnos, ¿cómo nos están viendo las personas a nosotros? ¿Nos estarán viendo con un buen testimonio, con un mal testimonio? ¿Cómo nos están viendo? ¿Somos indiferentes para las personas o somos de esos que notan que tienen algo especial, que tenemos la capacidad de proclamar la palabra de Dios con amor, con perdón, con consuelo? Dios, por medio de este pasaje, nos está invitando a reflexionar. Él está desafiando nuestro corazón. Estamos dando el fruto, al igual que Esteban, de ser discípulos de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿somos discípulos llenos igual que Esteban? ¿De sabiduría, de gracia, de fe, de poder del Espíritu Santo? ¿O tan solo tenemos respuestas emocionales? Si viniera la persecución así de fuerte contra nosotros, ¿la resistiríamos? Esa es una pregunta. Quiero que concluyamos con este pasaje. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 3, el 7 y el 8. Dice la palabra del Señor así. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Luego dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Estos hombres en el monte del Sinaí escucharon la palabra de Dios que habló a través del profeta Moisés y dijeron, haremos todo lo que Dios nos diga. Nosotros leemos la palabra. Ese es el pacto de Dios establecido para nosotros a través de Jesucristo. Y muchas veces hemos dicho, obedeceremos, haremos lo que dice la palabra de Dios. Dice, y Moisés tomó la sangre para sellar el pacto que estaban haciendo en el monte de Sinaí. Jesús derramó hasta la última sangre para sellar el nuevo pacto para su iglesia, para nosotros los hijos de Dios, para sus discípulos. No menospreciemos la sangre de Jesús. Cuando decimos haremos, no tomemos decisiones emocionales, igual que hizo el pueblo judío. Dijeron haremos, pero conocemos la historia de este pueblo. Duro de cerviz, lleno de malicia, lleno de maldad, constantemente desobedeciendo a Dios. Solo que Dios los ha arropado con su gracia. No menospreciemos, como digo, la sangre de Jesús. No tomemos decisiones emocionales. Necesitamos tomar decisiones espirituales para entregar nuestra vida al señorío de Cristo y poder decirle, Señor, heme aquí, yo soy un discípulo verdadero.
Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo para poder servirte, para poder amarte. No dependo de las circunstancias, dependo de ti en fe. Y eso es lo que quiero hacer para ti, Señor. Este es el desafío para nuestro corazón con este pasaje. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta tarde. A ti la gloria, la honra y el honor por quien tú eres. Tú eres el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Gracias, Jesús, te damos por la vida de este discípulo Esteban, Señor. Y gracias por Lucas, por ese historiador que dejó esta palabra inspirado por el Espíritu Santo en tu santa palabra. Gracias porque es de ejemplo para nosotros. Aunque no tiene mucha relevancia a lo largo de toda la palabra, es un discípulo que siguió el camino de Jesús, Señor, que sirve de ejemplo para nosotros, para poder cultivar nuestra vida, nuestro carácter cristiano. Ayúdanos, Señor, a ser como Esteban, a ser discípulos verdaderos de Jesús, a ser llenos de fe, de sabiduría, de poder, de gracia, llenos del Espíritu Santo, para poder proclamar el Evangelio, para poder vivir nuestras vidas conforme quiere Jesús. Gracias, Padre, por este mensaje, Señor. Sabemos que tendremos oposición que viene de Satanás. Ayúdanos a enfrentarla con palabra de sabiduría que provenga del Espíritu Santo, Señor. Que no respondamos con nuestro conocimiento, sino que respondamos llenos de gracia, con amor, perdón, con la sabiduría que viene de lo alto. Padre, ayúdanos a amar a los perdidos, a aquellos que nos ofenden. Ayúdanos a estar también llenos en una actitud de oración por ellos, Padre bendito, para que puedan salir de la condenación eterna, para que les alumbre la luz del Evangelio, para que puedan encontrar la luz de Cristo en sus vidas, Padre del cielo. Padre, a ti la gloria, la honra y el honor por esa salvación tan grande que nos diste. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y para ti, mi amigo invitado, hemos hablado de este discípulo, pero no puedes ser un discípulo si no has entregado primero tu vida a Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que tu pecado ha plantado una barrera, un abismo entre tú y Dios. No podemos ir a Dios porque Dios es santo, pero también nos enseña que Dios mismo, por su gracia, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para poner un puente, para reconciliarnos con Él. Yo te invito para que hoy puedas entregar tu vida a Jesucristo, que reconozcas que eres un pecador y en la intimidad de tu corazón, en la intimidad de un espacio, tú puedas decirle a Dios que le entregas su vida, que no la has podido manejar conforme Dios quiere. Amados hermanos, Dios les bendiga.